Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este chaleco a crochet. Y para este proyecto vamos a utilizar este material, es 100% acrílico, viene por 170 gramos cada ovillo y 285 metros. Aquí nos dice que tiene un grosor de 4 y que nos recomienda una aguja de 5.5. Yo voy a utilizar una aguja de 5 y voy a utilizar además tijeras, contadores de vuelta, marcadores de punto, aguja lanera y por supuesto cinta métrica. Y la primera medida que vamos a tomar es del contorno del pecho, que en mi caso fue 88 centímetros. Y la segunda medida será desde la parte superior del pecho hasta el largo deseado sin contar con el borde. Y la última medida será desde el hombro hasta la parte superior del pecho. Bueno, y para comenzar vamos a comenzar haciendo dos piezas que van a tener esta forma, ambas. Y vamos a comenzar con la primera medida que tomamos. La primera medida que tomamos, que fue el contorno del tronco, fue de 88 centímetros en mi caso. Pero entonces esta la vamos a dividir en dos. Y a mí me da eso un total de 44 centímetros. Entonces la medida de estas piezas de cada una, desde aquí hasta aquí, va a ser un total de 44 centímetros. Y esta es la primera medida con la que voy a trabajar. Voy a comenzar haciendo las cadenas de este lado. Les voy a ir mostrando el proceso para hacer estas dos primeras piezas. Entonces vamos a comenzar con un nudo corredizo. Y aquí vamos a hacer la cantidad de vueltas que necesitamos para la medida que tomamos. Es decir, en mi caso son 44 centímetros y eso a mí me va a dar un total de 62 cadenas. Entonces yo voy a tejer 62 cadenas. Como es probable que tu medida sea diferente, recuerda que con la cinta métrica vas a ir tomando la medida cuando vayas tejiendo las cadenas. Entonces aquí voy, por ejemplo, en un total de 13 centímetros. Obviamente tengo que seguir tejiendo hasta yo llegar al total de la medida que necesito. Y así es como sabemos la cantidad de cadenas que vamos a hacer. Ya aquí hice un total de las 62 cadenas, o sea los 44 centímetros de mi medida. Y ahorita entonces después de las 62 vamos a hacer una cadena más, que es la que le va a dar altura a la siguiente vuelta. Voy a girar las cadenas y aquí voy a empezar a tejer sobre ese anillito de atrás. Y voy a comenzar desde la segunda, porque la primera es la de altura. Voy a hacer una combinación de dos puntos. El primer punto que voy a hacer es el punto medio alto. Enlazo, inserto por ese anillito que les dije, saco y una vez tenga las tres hebritas aquí, voy a completar el punto. Entonces este es el primer punto que vamos a hacer, que es medio alto. Ahora el que sigue es el punto deslizado. Voy a insertar en la siguiente cadena, enlazo, saco y voy a deslizar. Este es el punto deslizado. Voy a hacer la combinación de esos dos puntos a lo largo de toda la vuelta. Entonces, medio alto, deslizado. Nuevamente voy con el medio alto. Y ahora el deslizado. Nuevamente medio alto y deslizado. Y así sucesivamente lo voy haciendo
hasta llegar al otro lado. Aquí llegué a la última cadena donde debo tejer un punto deslizado porque el anterior fue medio alto. Entonces hago el punto deslizado y aquí ya termino la primera vuelta, que al otro lado se ve de esta forma, tiene esta textura. Ahora vamos a seguir con la segunda vuelta y para todas las vueltas pues vamos a hacer lo mismo, vamos a enlazar, sacar haciendo una cadena. Esa cadena es la de altura, giro el tejido y vamos a tejer siempre haciendo el mismo punto que hicimos en el punto anterior. Es decir, que este último punto de la vuelta anterior fue deslizado, o sea, el primero de esta vuelta lo voy a hacer deslizado también. Entonces inserto, saco y deslizo. El que sigue es medio alto, entonces también lo voy a hacer medio alto. Entonces siempre vamos a hacer el mismo punto de la vuelta anterior. Puntos deslizados sobre punto deslizado y punto medio alto sobre punto medio alto. Y así sucesivamente. Entonces vamos a seguir tejiendo la cantidad de vueltas que necesitemos hasta llegar a la segunda medida. Y esa segunda medida es la que va desde esta parte, que es como desde el comienzo del pecho a la altura del comienzo del brasier. Entonces desde aquí hasta el largo que yo quiero, mi medida fue de 35 centímetros. Entonces yo voy a seguir tejiendo vueltas de la misma manera hasta lograr 35 centímetros. Y eso me da un total de 60 vueltas. Entonces voy a seguir tejiendo hasta lograr la medida que yo ya sé que me da 60 vueltas. Bueno, ya aquí llegamos entonces a las 60 vueltas, nos queda así como un rectangulito y por aquí entonces ya terminé con la vuelta 60. Lo que nos toca seguir haciendo es estas dos alitas que salen de aquí, de estos dos lados, que es la parte como de los hombros. Para hacer esto vamos a dividir en 3 los puntos que hicimos, o sea, con los que comenzamos esas primeras cadenas que hicimos. Como las mías fueron 62, entonces voy a dividir en 3 esos 62 puntos, pero no me da un número completo. Es decir que entonces tengo que hacer una división diferente. En este caso, en estos dos lados voy a colocar menos cantidad que en el centro. Es decir, que aquí en este lado voy a colocar un total de 20 puntos y en este igual 20 puntos y me quedan faltando 22. Esos 22 los voy a colocar aquí en el centro y voy a dividir entonces de esta manera usando marcadores de punto. Bueno, ya aquí entonces hice la división, coloqué marcadores de punto, de aquí a acá conté 20 puntos y en el número 20 coloqué el marcador. De acá a acá conté 22 y de acá a acá 20. Entonces vamos a comenzar haciendo las vueltas que nos restan para hacer entonces el pedazo de este lado y el de este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tener en cuenta la tercera medida. Esa medida en mi caso me dio un total de 10 centímetros. Y para hacer esos 10 centímetros a mí me da un total de 15 vueltas. Entonces yo voy a hacer 15 vueltas para lograr la medida que necesito. Dependiendo de tu medida, entonces van a ser de pronto diferentes cantidad de vueltas. Entonces vamos a comenzar desde donde terminé la última vuelta que hice. Desde acá entonces
voy a tomar para retomar donde inicié y voy a comenzar haciendo lo mismo. Voy a hacer el mismo punto, la misma combinación de puntos que estoy haciendo. Aquí el último punto que hice fue el punto medio alto, entonces voy a iniciar con punto medio alto y luego con punto deslizado, ¿sí? Voy a seguir con la misma combinación hasta llegar a este primer marcador de punto que tenemos aquí. Aquí entonces ya llegué donde está el marcador de punto, lo retiro y este último puntico es punto deslizado. Ahora no voy a continuar, voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido del otro lado para continuar con la segunda vuelta de este tramo. Entonces aquí el último que hice fue punto deslizado en esta vuelta que acabo de hacer, entonces voy a hacer aquí para comenzar la segunda vuelta punto deslizado y continúo la misma secuencia de punto deslizado con medio punto alto, así sucesivamente hasta llegar al otro lado, y de esta manera vamos a continuar subiendo hasta tener el total de vueltas que necesito para mi medida. Ya aquí estamos terminando entonces la vuelta número 15. Termino aquí con un punto deslizado, este es el último punto, hago una cadena, aquí marco que hice ya la 15 y vamos entonces ahora a cortar, jalo la hebra y hago el nudito. Entonces aquí ya hice este primer tramito, como pueden ver, de este lado. Ahora vamos a hacer el de este lado. Ya en el de este lado sí tengo que añadir el hilo. Entonces vamos a añadir el hilo y mi recomendación es no hacerlo en este lado, sino en este lado, porque así le daríamos continuidad a la vuelta, ¿sí? Recuerden que nosotros terminamos aquí, iniciamos estas vueltas. Aquí paramos para continuar así, ¿sí? Pero entonces le quiero dar continuidad acá a la misma vuelta, entonces por eso yo la voy a añadir en este lado, en el mismo punto donde estaba marcado, y ya una vez añadida la hebra, la lana, entonces voy a comenzar haciendo desde el punto donde arranqué. Aquí donde lo uní era un punto medio alto, entonces primero voy a hacer una cadenita y voy a hacer el punto medio alto y voy a continuar con el deslizado y voy a ir escondiendo esta hebrita que es el sobrante de el hilo pues que ya amarré. Entonces hago el deslizado, medio alto en la que sigue y así voy a continuar hasta llegar a este lado, subo y continúo haciendo exactamente lo mismo hasta completar las 15 de este lado y cierro el tejido de la misma manera. Bueno, ya aquí entonces terminé esta pieza y así nos queda. Y vamos a hacer entonces una exactamente igual. Yo por aquí ya la había hecho, por eso era que ya conocía la cantidad de vueltas que tenía que hacer de acuerdo a mi medida, porque yo ya había hecho la segunda pieza. Entonces una vez tengamos estas dos piezas iguales, vamos a ponerlas juntas y vamos a comenzar a unir. Entonces voy a unir estos dos extremos. Nos podemos siempre ayudar con marcadores de puntos, pero entonces aquí está muy clara como el inicio de ambas. Entonces lo que voy a hacer es insertar la aguja de esta manera por este primer puntito y por este primero del otro lado. Y por acá ya vamos entonces a insertar el hilo.
Una vez coloco entonces el hilo, yo voy a comenzar por aquí. Recuerden que este punto, esta combinación de puntos no tiene derecho ni revés. Si lo tuviera, obviamente tendría que colocarlas al revés para que no se diera la unión. Pero como no tiene, entonces no hay necesidad de prestar tanta atención a eso. Entonces ya una vez unidas, voy a comenzar haciendo punto deslizado. Y este lo voy a hacer, simplemente saco primera, entonces hago una cadena en este primer puntico y voy a hacer un punto deslizado. Entonces primer punto deslizado aquí, y de aquí en adelante nos toca entonces ir utilizando los huequitos disponibles, porque recuerden que aquí estamos tejiendo es a un lado del tejido, ¿sí? Entonces no tenemos las cadenas muy claras. Entonces vamos a deslizar el punto y así lo vamos a continuar haciendo en cada uno. A medida de que vamos avanzando, vamos usando estos huequitos que tenemos aquí disponibles. Bueno, y aquí entonces terminé con la primera parte de la unión. Comencé desde esta parte de aquí y llegué acá, y aquí no puedo unir obviamente porque aquí va el brazo, esta es la manga. Entonces, para que se hagan una idea, el espacio que dejé fue de aproximadamente 20 centímetros. Entonces voy a dejar 20 centímetros para el brazo y voy a tener en cuenta esos 20 centímetros para poder unir el otro lado y que queden iguales. Entonces aquí pues no tenemos que ser tan exactos, es un chaleco, entonces lo ideal es que no quede muy apretada la manga, puede quedar más ancha si ustedes lo prefieren, esto ya es a preferencia o se lo pueden medir para saber. Una vez entonces tenga aquí ya el último punto deslizado, voy a hacer una cadenita y voy a cortar justo aquí para cerrar. Y ahora voy entonces a unir estos dos lados de aquí, que es la parte del hombro. Aquí es mucho más fácil porque tienen cadenas definidas, entonces aquí simplemente es insertar la hebra y hacer los puntos deslizados justo en esas cadenitas definidas. Vamos a unir de aquí a acá, cerramos de la misma manera y vamos a proceder a hacer el otro lado. Bueno, ya aquí terminé entonces de unir tanto en este lado como en este y nos va quedando de esta manera. Entonces ya tenemos aquí el espacio de los brazos, del cuello y el de aquí abajo. Entonces vamos a comenzar haciendo los bordes, el borde tanto del cuello, de aquí de la manga y de abajo. Bueno, el borde de la parte inferior lo vamos a hacer separado. Entonces vamos a coger el hilo, vamos a tomar el hilo y vamos a hacer un nudo corredizo. A continuación vamos a hacer un total de 8 cadenas. Luego de estas 8 cadenas que hice, voy a hacer una cadena más que es la de altura, giro el tejido y aquí atrás podemos ver estos anillitos que se nos forman. Justo en esos anillitos vamos a tejer puntos bajos, pero vamos a comenzar desde el segundo. Entonces vamos a insertar la aguja, sacamos y creamos el punto bajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en cada una de las cadenas. Ya aquí entonces hice la primera fila del borde, vamos a hacer una cadena, giramos el tejido
y vamos a continuar con la segunda vuelta. La segunda vuelta, entonces vamos a ver que en la parte de arriba vemos las cadenitas formadas. Vamos siempre a insertar la aguja por la hebra que se forma en esta parte de aquí, la que está detrás. Entonces insertamos por esa hebra, sacamos y creamos el punto bajo, y vamos a hacer exactamente lo mismo en el resto. Vamos a insertar la aguja en esta partecita de atrás de la cadena. Y al terminar la segunda, entonces seguimos con la tercera vuelta, cadena, giramos y vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de atrás de la cadena. Insertamos, sacamos y creamos puntos bajos, y así sucesivamente vamos a continuar con todas las vueltas de ahora en adelante hasta llegar a la medida entonces que necesitamos. Y para saber esa medida que necesitamos, pues tenemos que tener en cuenta la medida que tenemos de nuestro chaleco en total. Entonces, por ejemplo, el mío tiene una medida de 44 centímetros de este lado y 44 de este. Es decir que en total son aproximadamente 88 centímetros. Teniendo en cuenta que pues también aquí se le reduce un poco por la costurita que le hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir midiendo. Vamos a ir midiendo a medida de que va avanzando, pero entonces en mi caso yo voy a medir con la cinta métrica, y cada vez que mida para llegar a la medida de 88 centímetros aproximados, voy a estirar un poco el borde porque quiero que reduzca un poco el tamaño aquí abajo y se vea un poco más apretado. Entonces, por ejemplo, aquí yo considero que ya tengo la medida deseada. Si yo doblo de esta manera el borde y lo coloco sobre la prenda, ustedes van a poder ver que es mucho más pequeño, pero al estirarlo pues queda del tamaño preciso. Entonces así lo voy a dejar, pero ustedes pueden dejarlo pues del tamaño que ustedes lo deseen. Si lo quieren menos apretado, hacen más vueltas. Si lo quieren de pronto un poco más apretado, pues hacen menos, pero así está bien para mí. Ahora vamos a pegar el borde. Antes de pegar el borde, vamos a unir estos dos extremos con punto deslizado. Entonces aquí terminé la última vuelta. Voy a tomar este otro extremo y lo pego junto. Voy a girar como si fuera a iniciar otra vuelta más, y voy a tomar las hebras de la parte de atrás de cada una de las cadenas, tanto de las de este lado como las de este lado. Entonces voy a iniciar insertando la aguja por la parte de atrás de la cadena de este lado, y miro, voy a buscar aquí la cadena, la primera cadena de este lado, e inserto por la parte de atrás de la cadena de este. Enlazo y voy a deslizar por todas las hebras, y voy a hacer exactamente lo mismo en las próximas. Entonces en la parte de atrás de este lado y en la segunda cadena de este, y deslizo. Voy a la tercera cadena por detrás y por detrás en la tercera de este lado, y deslizo, y voy a continuar haciendo exactamente lo mismo hasta terminar de unir las 8 cadenas. Aquí ya terminé antes de unir las 8, voy a hacer una cadena y voy a cortar para jalar la hebra y que nos quede lista. Vamos a pegar el borde, y para pegarlo nos aseguramos primero que el chaleco tenga la costura de este lado, es decir, que esté al revés. Y vamos a colocar el borde de esta manera dentro del chaleco. Yo voy a comenzar a hacer la unión desde la esquina, desde este lado. Entonces vamos simplemente a colocarlo de esta forma,
y así una vez se pegue simplemente se le da la vuelta de esta manera. Entonces voy a unir la lana aquí en este lado y les voy a mostrar cómo vamos a pegarlo. Entonces uní aquí el hilo y vamos a hacer, primero vamos a tomar la hebra y vamos a sacarla de esta manera. Hacemos una cadena para iniciar y vamos a empezar a unir con punto deslizado. Entonces tomamos una hebra, un huequito de este lado y un huequito del lado del borde y vamos a deslizarlo como hemos hecho hasta ahora todas las uniones. Entonces insertamos por un huequito de este lado y deslizamos. Así vamos a continuar alrededor hasta volver a llegar a este punto, pero a medida de que vamos avanzando vamos a fijarnos que nos esté quedando bien, es decir, que no nos vaya a quedar pedazos sobrando. Al llegar al otro lado, ya dimos la vuelta, hacemos una cadena, vamos a cortar y vamos a jalar para asegurar y ya podemos girar el tejido para ver cómo nos quedó ese borde pegado. Entonces así nos queda pegado el borde. Vamos a comenzar a hacer entonces la parte del cuello, el borde. Vamos primero a dividir la cantidad de cadenas que tenemos aquí en dos. Si tenemos una cadena de más, que es en mi caso, vamos a dejarla en todo el centro y ahí no vamos a tejer. En caso de que tengamos la división exacta, entonces vamos a empezar desde ahí a tejer. Entonces voy a añadir la lana justo en la cadena donde voy a comenzar a tejer. En este lado tengo 10 cadenas y en este lado otras 10. La que me sobra la dejé justo en el centro. Entonces para comenzar vamos a hacer una cadenita y aquí mismo en ese mismo punto que hicimos vamos a crear nuestro primer punto bajo. Y luego en cada puntico vamos a ir haciendo puntos bajos. Vamos a ir escondiendo la hebra que nos queda y a medida de que vamos avanzando podemos ir escondiendo el resto. Cuando ya vamos llegando a esta parte del hombro, que es como la esquina entre el pecho y el hombro, les voy a mostrar un poquito mejor acá. En esta parte y en esta parte, tanto en este lado de acá como en el lado de atrás, vamos a hacer una disminución en esa esquina para que se nos vaya cerrando un poquito y nos quede como en cuello bandeja. Entonces vamos a hacer una disminución insertando en este primer punto, sacando y no vamos a cerrar el punto, sino que en el siguiente huequito que se nos forma aquí vamos a sacar la hebra nuevamente y completamos el punto cuando tenemos 3 hebritas. Hacemos esa disminución tanto aquí como en el resto de las esquinas y vamos a continuar tejiendo puntos bajos normales. Aquí en el hombro, en la parte del hombro va a ser un poco más complejo porque no tenemos puntos específicos, pero en los huequitos que se nos va formando vamos a hacer esos puntos bajos. Bueno, aquí llegué entonces al último punto dejando este sobrante y vamos a hacer una cadena, no vamos a cerrar ninguna vuelta, sino que hacemos una cadena. Voy a girar el tejido, voy a empezar a tejer devolviéndome. Entonces voy a devolverme, pero para devolverme voy a hacer una disminución, es decir, que inserto en el primer punto, saco la hebra y voy a insertar en el segundo sin cerrar el punto aún, sacamos y teniendo los 3 puntos, entonces termino de tejerlo. Entonces vamos a continuar haciendo puntos bajos normales hasta
regresar entonces al otro lado donde iniciamos. Bueno, ya aquí di la vuelta y volví al inicio donde comenzamos. Entonces, antes de terminar, cuando me falten 2 puntos, vamos a hacer una disminución. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Insertamos por el primero, luego por el otro, sacamos y disminuimos. Y así nos queda igual a este lado. Ahora vamos a hacer una cadena, giro el tejido nuevamente y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a iniciar con disminución primero y vamos a continuar con punto bajo normal y terminamos la otra, esta vuelta al final con otra disminución. Bueno, ya aquí llegué entonces al otro lado, hice la disminución que corresponde y en total entonces hice 3 vueltas. Después de estas 3 vueltas con disminución cada una al inicio y al final, hago una cadena y corto para cerrar. Si ustedes quieren hacer un borde de pronto más ancho, pueden hacer muchas más vueltas. Ahora para el espacio del brazo, no vamos a hacer un borde grande, vamos a hacer solamente puntos deslizados alrededor para darle una terminación, pero no agregarle centímetros. Entonces voy a añadir la lana por el lado de la axila. Voy a comenzar haciendo puntos deslizados. Entonces en todos los huequitos que voy viendo alrededor del espacio voy a ir haciendo puntos deslizados. Aquí no tenemos que ser muy precisos, simplemente en los huequitos que voy encontrando realizo el punto deslizado. Bueno, ya aquí llegué entonces al final. Simplemente en este primer punto que hice hago otro punto deslizado, una cadena y voy a cortar. Y ahora voy a proceder a esconder todos estos sobrantes de lana con una aguja lanera. Gracias por ver mi video, no olvides suscribirte a mi canal para aprender a hacer más proyectos crocheteros. Chao.